Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Hoy es miércoles 11 de agosto del 2021 y me es muy grato poder saludarle y agradecerle por la oportunidad que me da una vez más de traerle los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Estos son los titulares de la presente edición. Más de 1,000 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos. El gobernador de Nueva York renuncia a raíz de informe que lo responsabiliza de acoso sexual. En Venezuela, ¿cuál es el costo de la canasta alimentaria? Una información sorprendente desde Caracas que nos trae Carolina Alcalde. Y en México, ¿de qué conversaron el presidente López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris? Tendremos la información con Sara Pablo desde México. Entre tanto, en Washington, D.C., más de 150 legisladores se dieron cita, legisladores demócratas, en Washington, D.C., como parte de una estrategia que busca contrarrestar las reformas electorales impulsadas por el Partido Republicano en varios estados de la Unión. Y mucha atención con esto, la Organización de los Estados Americanos señala que hubo manipulación en los comicios del 2019 en Bolivia. Entre tanto, desde Alemania, la información nos llega señalando de que las pruebas gratuitas para el COVID terminarán en octubre. Esto para empujar el aumento de la vacunación. Tendremos toda la información al respecto. Y la vacuna contra el COVID-19 podría necesitar un refuerzo. Los expertos analizan las características que debería tener. Vamos a tener todo el reporte allí con Héctor Contreras. Y los visitantes estadounidenses vacunados se dieron cita a Canadá a reducirse las restricciones fronterizas. ¿Qué es lo que está llevando a que muchas mujeres hondureñas inicien un camino horrible hacia Estados Unidos, tratando de ingresar al país, aunque sea ilegalmente, desde Tegucigalpa? Nos va a estar dando algunas de las razones dadas por un estudio reciente que se ha realizado en este país y nos lo dará esa información Oscar Ortiz. Entre tanto, el cambio climático está destrozando al planeta y los seres humanos, por supuesto, somos los responsables de este cambio climático. Tendremos también la información de lo que es el incendio Dixie en el norte de California. Hay heridos y miles de desplazados producto de esto que está ocurriendo en la costa oeste de los Estados Unidos. Todo esto acá, por supuesto, en Noticiero Internacional. Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo, con la conducción de Alonso García. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Entre lo que fue el lunes y martes, se han cancelado más de 1,200 vuelos a lo largo de Estados Unidos, ocasionando, por supuesto, un sinnúmero de contratiempos para los pasajeros en plena temporada veraniega. El informe con Alonso Castillo desde Miami. Los desafíos climatológicos, cuestiones técnicas y la escasez de personal en algunas aerolíneas son algunas de las causas que han ocasionado la cancelación de vuelos en Estados Unidos. Mucho problema, mucha dificultad hubo. Entonces nos dejó el avión de la mañana, que era donde debíamos de haber viajado. Entonces por eso ya nos toca ahora en la tarde. El lunes por la noche, más de 300 vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago por las tormentas eléctricas. Ana Luisa Guerra intentará hoy nuevamente llegar a esa ciudad. Que no le notifiquen a las personas que su vuelo está cancelado, o pues que va atrasado y que tienen que esperar más de lo previsto. Desde el 1 de agosto, la aerolínea Spirit comenzó a cancelar un gran número de vuelos, ocasionando un retraso generalizado y una reacción en cadena.
En un comunicado, la empresa explicó que las condiciones climatológicas aunadas a retos operativos propiciaron los retrasos y las cancelaciones. Lo que más me molesta es que no voy a llegar a la hora que tenía prevista. Por problemas que esto no servía, que esto tenía que hacer otra cosa, que no sé qué, pues una cantidad de vueltas. La suspensión de vuelos, la falta de información y las medidas de protección para combatir el COVID-19 están haciendo de la espera de muchos una prueba para la paciencia. Pagamos bien para llegar temprano a Colombia. Y miren. De acuerdo al sitio flightaware.com, hoy martes se han cancelado al menos 313 vuelos en Estados Unidos. El gobernador de Nueva York ha renunciado a raíz del informe que lo responsabiliza de acoso sexual. La información nos la trae Alejandro Escalona. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, renunció el martes tras una investigación según la cual él acosó sexualmente a 11 mujeres y ante la creciente presión legal y los llamados del presidente Joe Biden para que abandonara el cargo. Cuomo, un demócrata que se había desempeñado en esa posición desde 2011, hizo el anuncio en un discurso televisado de 20 minutos. La investigación determinó que Cuomo besó o hizo comentarios inapropiados a mujeres, incluidas trabajadoras del gobierno, actuales y anteriores, una de las cuales era policía del estado de Nueva York, y tomó represalias contra al menos una mujer que lo acusó de conducta sexual inapropiada. El ahora exgobernador volvió a negar cualquier irregularidad y agregó que había llegado a la conclusión de que combatir las acusaciones mientras permanecía en el cargo paralizaría el gobierno estatal de Nueva York y costaría a los contribuyentes millones de dólares en momentos en que la pandemia de coronavirus aún representa una gran amenaza para la población. La vicegobernadora Kathy Hochul, demócrata, asume la posición de gobernadora hasta diciembre de 2022, la primera mujer en ocupar ese cargo. Se trata de la segunda vez en 13 años que un gobernador del estado de Nueva York renuncia por un escándalo. Eliot Spitzer renunció en 2008 por un muy publicitado caso relacionado a la prostitución. Y fíjese usted que, de hecho, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, el día de ayer subió a su helicóptero y abandonó la ciudad de Nueva York poco después de haber anunciado su dimisión. Cuomo señaló que dejaría el cargo en un plazo de 14 días a raíz del informe condenatorio del fiscal general del estado sobre esta serie de acusaciones de acoso sexual contra él. De hecho, la vicegobernadora Kathy Hochul ha tomado el relevo de Cuomo, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar el cargo. Nos vamos a Venezuela. Ponga usted mucha atención en esto, por favor. Una investigación del Observatorio Venezolano de Finanzas ha revelado que para costear la canasta alimentaria en Venezuela se requieren al menos 162 salarios mínimos. Desde Caracas, la información con Carolina Alcalde. El Observatorio Venezolano de Finanzas evidenció un crecimiento máximo histórico del costo mensual de la canasta alimentaria para una familia de 5 personas, que para el mes de julio se ubicó en $303.08. Se trata de un incremento de 44,32% desde noviembre del año pasado. El economista Ángel Alvarado explica que el costo de la vida en Venezuela aumenta como consecuencia de la política monetaria del gobierno del presidente Nicolás Maduro y no avisora escenarios positivos. Es que una política expansiva primaria, emitiendo dinero a través de la liquidez, y restrictiva secundaria a través del encaje legal. Eso hace que los precios se muevan más rápido que el tipo de cambio y la vida se haga cada vez más cara expresada en dólares. Mirla Pérez, investigadora del Centro de Investigaciones Populares, sostiene que cada vez se vuelve más complicado para un venezolano común resolver su día a día y considera que una de las razones por las cuales no ha habido voluntad política para resolver la hiperinflación es que las precarias condiciones de vida le son útiles al sistema en su propósito de dominar y someter. Entonces la ecuación pareciera muy sencilla, es ir limitando al sujeto a las menores condiciones posibles para que pueda depender de lo poco que se le pueda otorgar de parte del Estado. Actualmente un sueldo mínimo en Venezuela es el equivalente a $1.87 mensuales y se requieren 162 salarios mínimos solo para costear los alimentos más básicos. El gobierno del presidente Maduro asegura que el país se encuentra comenzando un camino de recuperación económica tras la crisis producida por lo que califican como bloqueo económico y financiero internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Nos vamos a México. El presidente López Obrador mantuvo una llamada telefónica con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris,
en la que destacaron temas como migración y las vacunas contra el COVID-19. Desde Ciudad de México, la información con Sara Paulo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, conversaron sobre la situación en la frontera común y la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. En su cuenta de Twitter, el mandatario mexicano aseguró que el diálogo fue para bien, se dio en buenos términos y trataron el asunto migratorio, la total reapertura de la frontera para reactivar las economías de ambos países y continuar con la cooperación para enfrentar la pandemia de COVID-19. En este sentido, el presidente expresó su agradecimiento por las vacunas donadas por el gobierno de Estados Unidos, las cuales fueron utilizadas en municipios fronterizos del norte. De acuerdo con información oficial, durante la conversación reforzaron su visión de una relación bilateral basada en el respeto mutuo y la colaboración para enfrentar los retos binacionales y regionales de la agenda común, como las causas estructurales de la migración y el diálogo económico de alto nivel que se realizará en septiembre. Previamente, el presidente López Obrador destacó los buenos términos de la relación bilateral. Estamos manteniendo muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Se mantuvo una muy buena relación de respeto, de colaboración con el presidente Trump y lo mismo con el presidente Biden. Vamos a darle continuidad a la agenda que tenemos en común sobre temas migratorios, desde luego el tema de la apertura de la frontera, el apoyo que nos han estado brindando y que les agradecemos mucho para contar con vacunas suficientes. La Cancillería, encabezada por Marcelo Ebrard, detalló que López Obrador y Kamala Harris dieron seguimiento a temas abordados durante la visita de trabajo de la vicepresidenta el pasado 8 de junio y ambos expresaron su interés por impulsar una América del Norte más humanitaria, igualitaria y con mayor desarrollo regional. Indicó que la constante comunicación de alto nivel entre ambas administraciones pone de manifiesto el compromiso para establecer flujos migratorios ordenados, regulares y seguros, con el fin de avanzar en la atención de las causas estructurales de la migración, tanto en la frontera común como en Centroamérica. ¿Seguro que esos fueron nada más los temas conversados en una cordial llamada telefónica? ¿O tuvo algo que ver esta llamadita con el apoyo del señor López Obrador enviado a Cuba y con esto de que no pasa nada con la variante Delta, etcétera? Vamos a Washington. Más de 150 legisladores estatales demócratas se dieron cita en Washington, D.C. como parte de una estrategia que busca contrarrestar las reformas electorales impulsadas por el Partido Republicano en numerosos estados de la Unión. Divalicet Cash nos tiene el informe. El Partido Republicano ha impulsado en lo que va de este año 30 reformas electorales en 18 estados, según el Brennan Center for Justice, en respuesta a esa ofensiva legislativa que perciben como un riesgo a la democracia porque restringe el acceso al voto. Alrededor de 150 delegados estatales demócratas se reúnen en la capital estadounidense. Entre ellos, una delegada estatal de Arizona, quien afirma que las nuevas leyes electorales diezmarán la participación democrática de las minorías étnicas. Uno de estos proyectos en Arizona va a eliminar a miles de votantes elegibles de la lista permanente de votantes, solo porque no votaron en las últimas elecciones. Los delegados demócratas procedentes de 27 estados que se han dado cita incluyeron a la congresista estatal de Virginia, quien asegura que ese estado ha ascendido en la clasificación de mayor protección a los derechos electorales. De ser número 49, cuando estaban a cargo los republicanos, en solo 2 años ahora estamos en el puesto 14 a nivel nacional para proteger el voto y expandir la participación al acceso a votar. Los delegados demócratas también piden al presidente Biden insistir al Senado para que adopte un proyecto de acceso al voto aprobado ya en la Cámara Baja, pero en el limbo por la resistencia de los republicanos. De pedir que el gobierno federal ayude a los estados a hacer lo que debemos de estar haciendo, específicamente para los latinos. Y escuche bien esto, Organización de Estados Americanos señala que hubo manipulación en comicios del 2019 en Bolivia.
Vamos con la información. La Organización de los Estados Americanos ratificó este lunes su denuncia sobre, y citamos, manipulación dolosa de datos en las elecciones en Bolivia en octubre de 2019 y no solo negligencia, como había concluido una pericia de investigadores de la Universidad Española de Salamanca. Sin embargo, la Fiscalía Boliviana anunció que cerrará el caso y buscará el sobreseimiento de los acusados de fraude electoral, basada en el informe del Centro de Estudios Español. La OEA informó en un comunicado de prensa en sus redes sociales, y citamos nuevamente, los graves hallazgos en materia informática contenidos en el análisis de integridad electoral llevado a cabo por la OEA a petición del gobierno de Bolivia en 2019. Además, denunció que los 36 peritos internacionales que llegaron a Bolivia para realizar la auditoría descubrieron 2 servidores que no habían sido incluidos en la documentación sobre el esquema informático entregado por las autoridades electorales, por lo que aseguró con el informe de la Universidad Española, volvemos a citar, no se puede concluir que no haber reportado estos servidores constituye negligencia o que es parte de un incidente involuntario. La incorporación de estos servidores constituye una manipulación en la infraestructura tecnológica y es parte de la red de mentiras con la que se buscó engañar al equipo de la OEA y a toda la población boliviana, agrega el comunicado. Las sospechas de fraude surgieron tras la interrupción de la transmisión de los resultados parciales. El expresidente Evo Morales se proclamó ganador de las elecciones y evitó una segunda vuelta, pero poco después se generó una convulsión social que cobró la vida de 37 personas. Las protestas callejeras entre oficialistas y opositores forzaron la renuncia de Morales tras casi 14 años en el poder. Pasamos a Alemania. La canciller alemana Angela Merkel dijo el martes recién pasado, durante una conferencia de prensa en Berlín, que las pruebas gratuitas del coronavirus para el público llegarán a su fin el 11 de octubre en un intento por persuadir a más personas para que se vacunen. En su intervención junto al alcalde de Berlín, Michel Müller, y el ministro presidente de Bavaria, Markus Söder, tras la última cumbre sobre el virus, Merkel dijo que habrá excepciones con las pruebas gratuitas que queden para las personas que no pueden vacunarse. Ahora que podemos ofrecer una vacuna a todos los ciudadanos, pondremos fin a las pruebas COVID gratis el 11 de octubre para todos los que puedan vacunarse. Por supuesto, no lo haremos para quienes no puedan vacunarse por razones de salud u otras, señaló. El gobierno federal también ha ampliado la exigencia del uso de mascarillas en los comercios y en el transporte público. Merkel señaló la ralentización de la tasa de vacunación, diciendo que debido a la variante Delta, la pandemia no ha terminado y la tasa de vacunación no está actualmente donde debería estar. Merkel también informó de que las estadísticas de vacunación en Alemania se sitúan en un 55.1% de personas totalmente vacunadas y un 62.5% que han recibido al menos una inyección. La canciller también se refirió a los fondos que se dedicarán a la ayuda a largo plazo para reconstruir los daños causados por las devastadoras inundaciones en el oeste de Alemania. Y fíjese usted que en Estados Unidos la vacuna contra el COVID-19 podría necesitar un refuerzo, tal como ya lo hemos venido acá conversando en Noticiero Internacional y en una conversación en exclusiva que tuvimos con el epidemiólogo y profesor de la Universidad de Johns Hopkins. Y de hecho los expertos analizan las características que debiera de tener este refuerzo. La información nos la trae Héctor Contreras desde Washington, D.C. A medida que surgen nuevas y más potentes variantes de coronavirus y los informes muestran que la eficacia de algunas vacunas está disminuyendo, los países, principalmente en el mundo desarrollado, se están preparando para proporcionar inyecciones de refuerzo. Pero muchos expertos en salud dicen que no son necesarios, al menos todavía, y la Organización Mundial de la Salud dice que las vacunas disponibles deberían ir primero a los no vacunados en los países menos desarrollados.
Después de muchas súplicas para que haya más vacunas disponibles para los países de ingresos bajos y medianos, la Organización Mundial de la Salud pidió una moratoria sobre los países ricos que dan a sus ciudadanos vacunas de refuerzo de COVID-19, y su director Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo: no podemos ni debemos aceptar que los países que hayan utilizado la mayor parte del suministro mundial de vacunas utilicen aún más, mientras que las personas más vulnerables del mundo siguen sin protección, dijo. Expertos en salud como Jessica Holzer de la Universidad de New Haven opinan sobre el tema. Creo que la moratoria pedida por la Organización Mundial de la Salud es para tratar de reducir las implicaciones de la desesperación por una vacuna de refuerzo por parte de Estados Unidos y Europa, para pensar en el suministro mundial de vacunas en general, y creo que es un esfuerzo muy importante para establecer realmente la equidad. Mientras tanto, William Schaffner, del Centro de Medicina de la Universidad de Vanderbilt, dice que obviamente hay muchas personas en todo el mundo que no han recibido ni la primera dosis y que, dice el experto, deben ser la prioridad. El mes pasado, Pfizer presentó una solicitud a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos para autorizar una dosis de refuerzo de su vacuna COVID-19 lo antes posible. Eso se basó en evidencia que mostró una erosión en la eficacia de la vacuna después de 6 meses, así como una eficacia reducida contra la variante Delta altamente contagiosa. Y los expertos agregan que es importante diferenciar entre las necesidades inmediatas y las necesidades a mediano y largo plazo, y dicen que a largo plazo tenemos que aumentar significativamente la capacidad de fabricación de vacunas y que se deben realizar muchas inversiones. Nos vamos a Canadá. Decenas de coches hicieron cola en la frontera entre Estados Unidos y Canadá en Surrey, Columbia Británica, en el cruce de Peace Arc, luego de que el gobierno aliviara las restricciones de entrada para los estadounidenses vacunados con esquema completo para el COVID-19. Los visitantes deben estar completamente inoculados con una vacuna aprobada por Canadá y presentar una prueba del COVID-19 negativa. La frontera de Estados Unidos sigue cerrada para los canadienses a menos que sea por asuntos esenciales. Vamos ahora a Honduras. La violencia contra la mujer en Honduras se identifica como una de las causas para la migración irregular de las mujeres y sus hijos. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz. La migración irregular de Honduras hacia la frontera sur de Estados Unidos o incluso hacia países vecinos tiene como origen diversos factores, entre ellos el económico, la subsistencia, la violencia de las pandillas que obliga a un desplazamiento forzado y también la violencia que sufren las mujeres de diferentes estratos sociales. Al explorar este último tema constatamos cifras preocupantes que aumentan con los años y que el COVID-19 se encargó de incrementar. La Asociación Calidad de Vida es una institución de carácter privado que trabaja con este tema y sus cifras de protección a víctimas de violencia confirman que anualmente reciben 200 denuncias solicitando ayuda y reportan que al menos la mitad de ellas buscan refugio en otro país, evidenciando que esta es una causa de migración obligada. Uno de esos casos es el de Alejandra, nombre con el que identificamos a nuestra entrevistada para proteger su identidad, y este es parte de su relato. Era sus hijos, él me maltrataba, me decía palabras obscenas, él me decía así, que usted es una pu, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, y siempre llegaba a hacerme violencia doméstica. Entonces yo lo fui a denunciar. Pero de la ira que tenía, él me quedaba viendo a mí, quedaba viendo el cuchillo, y dije yo, ay, Dios mío, me va a matar este hombre. Tengo que poner una denuncia porque la verdad no puede estar así. Las autoridades en su momento emitieron una orden de restricción contra su pareja, pero no tuvo ningún efecto y su vida peligraba cada vez más. La psicóloga Fanny Arita identifica estas señales como uno de los principales elementos para la afectación física y emocional de las mujeres y sus hijos. Personas con depresión, personas con ansiedad, personas con mal manejo de las autoridades. Todas son conductas aprendidas. Muchas veces las personas que generan la violencia son las que han vivido dentro de la violencia y es su forma de hacerle frente. Otras personas sufren de depresión y otras personas tienen consecuencias mucho más graves, como les digo, una a corto, a largo y a mediano plazo. Todo depende de la forma en cómo asimilen ellos esta situación y también los recursos con los que ellos cuentan para poder afrontar ese tipo de cosas. De enero a julio de este año, las denuncias registradas por la organización Calidad de Vida suman alrededor de 95 y más de la mitad solicitan refugio en otros países bajo mecanismos de protección internacional, ya sea individual o con sus hijos. Las afectadas se someten a un análisis de riesgo para evaluar entre 2 a 3 meses y determinar si aplican a la protección.
Desde el punto de vista psicológico, la violencia doméstica se agudiza por el confinamiento debido a que los centros escolares aún permanecen cerrados por la pandemia y afecta al núcleo familiar, que termina desintegrándose, empujando a las víctimas a seguir un camino mucho más peligroso, que es el de la migración irregular. Y pasando a otro ámbito de la noticia, los expertos no dejan lugar a dudas. Los recientes y brutales fenómenos climáticos que vemos en todo el mundo son consecuencia directa del cambio climático. Jacopo Luzzi nos ofrece una panorámica de lo ocurrido el último mes y lo que puede venir. Desde las Américas hasta China, pasando por Europa y Oriente Medio, el planeta vive fenómenos climáticos sin precedentes y cada vez más impactantes. Según los científicos, el cambio climático agrava la situación cada año. Podemos vincular el clima extremo con el cambio climático de la misma manera que podemos vincular el tabaquismo con el cáncer. Durante el último mes vimos varias catástrofes. En Europa, más de 200 personas perdieron la vida en Alemania, Bélgica y Holanda debido a la fuerte lluvia que inundó buena parte del continente. En la China central, más de 300 fueron las víctimas de una lluvia récord que transformó las calles en ríos y donde inundaciones y deslizamientos azotaron una provincia entera. Arde Grecia. Su segunda isla más grande está subyugada por las llamas debido a una ola de calor récord con temperaturas que superan los 45 grados Celsius. Es la misma situación en California, donde el incendio Dixie arde desde hace 25 días y aumentó en actividad el pasado domingo en medio de condiciones cálidas, secas y ventosas. Miles de personas han sido evacuadas. Con todos estos vientos que soplaron los últimos días, arrojó el fuego de una cresta a otra. Agua y fuego no son las únicas amenazas del cambio climático. También dramáticas sequías afectan el Oriente Medio con temperaturas por encima de los 50 grados. Los científicos advierten que debido al cambio climático, la temporada de huracanes en el Océano Atlántico podría ser extraordinaria, con más de 7 huracanes este año y varios con categoría de al menos 3. Nos vamos a la costa oeste de Estados Unidos. El incendio Dixie, en el norte de California, lleva ardiendo un mes y las condiciones siguen favoreciendo su rápido avance. El gobernador ayer extendió el estado de emergencia a 3 condados adicionales impactados por los fuegos, que han desplazado a miles de personas. Además de las llamas, ha surgido otra crisis: personas en zonas de peligro que rehúsan acatar órdenes de evacuación. La información con Verónica Villafañe. El monstruoso incendio forestal Dixie continúa arrasando el norte de California. Avivado por fuertes vientos, aumentó su tamaño durante el fin de semana, alcanzando casi 200.000 hectáreas. El siniestro que incineró el pueblo de Greenville la semana pasada ha destruido más de 800 casas y edificios y amenaza otros 16.000. 4 bomberos resultaron heridos. Los bomberos ahorita se encuentran bien, en condiciones estables. 3 ya salieron del hospital. Edwin Zúñiga, portavoz de CAL FIRE, explicó que a pesar de una baja en el nivel de contención, continúa el progreso de los más de 5.800 bomberos destacados en la línea de fuego. Esas líneas que teníamos aseguradas todavía las tenemos. Ahora solamente estamos trabajando con más terreno para cubrir. Hay múltiples órdenes de evacuación en las zonas bajo amenaza de las llamas, pero autoridades se han encontrado con personas que se niegan a acatarlas. Cuando personas se quedan dentro de sus casas o de las áreas evacuadas y no quieren salir, nos quita nuestro enfoque del incendio a un enfoque de rescate. Mientras en algunas zonas las llamas arden con furia, en otras hay humo, cenizas y brasas humeantes donde antes habían viviendas. Miles de desplazados como esta mujer están sumidos en la desesperación. No quedó nada. Varias veces en la última semana hubiera querido regresar a casa y luego recuerdo que no puedo porque no hay nada a donde volver. El voraz incendio Dixie, que está ardiendo hace 27 días, actualmente tiene un 25% de contención. Laura Sepúlveda, desde Nueva York, nos informa lo siguiente: los cambios recientes en el clima son generalizados, rápidos y se están intensificando sin precedentes en miles de años. Eso lo dio a conocer el panel intergubernamental sobre cambio climático, que con preocupación insiste en que aún hay posibles soluciones a la crisis. Es indiscutible que las actividades humanas están provocando el cambio climático y haciendo que los fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes y graves.
Eso es todo por hoy en Noticiero Internacional. Gracias por haberme permitido acompañarle con los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Esta es una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento a the US Agency for Global Media, formerly the Broadcasting Board of Governors, por el apoyo que nos da día a día con corresponsales en los lugares de los hechos para llevarle a usted la información veraz, tal como ocurre desde el lugar mismo en donde acontece. A nombre de todo el equipo y amigo personal, le deseo un maravilloso día miércoles. Cuídese mucho.